Dios desea que nosotros lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y es que Dios, el Padre, está tan complacido con su Hijo unigénito, Cristo, que desea que todos sus hijos espirituales, es decir, nosotros, seamos como Cristo. Por eso justamente nos denominamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Le pertenecemos a Él y queremos ser como Él, una réplica de Cristo. La esencia y el objetivo de la conversión es esta, en simples palabras. Debemos buscar fervientemente cambiar para ser más parecidos a Jesucristo. Esa es la conversión, convertirnos a Él, convertirnos en Él. Es decir, que la vida de Cristo se forme en nosotros. Así, las características del carácter de Jesucristo se deben formar en cada uno de nosotros por nuestra propia elección y por el poder del Espíritu Santo. Esta verdad fundamental de que todo cristiano debe esforzarse por cambiar a la imagen de Dios es algo que no todos los creyentes aceptan. Erróneamente, algunos piensan que la vida cristiana significa que Dios toma el control de la persona como si lo poseyera, tal y como hacen los demonios con los poseídos, y que el hombre no tiene nada que poner de su parte para ser convertido a Cristo. Dios ciertamente inicia el proceso con la regeneración, con la nueva naturaleza, pero lo va a continuar junto con nosotros en lo que se llama la conversión. La realidad es que Jesucristo no nos posee de la forma como vemos en la Biblia que los demonios poseen a las personas, donde los poseídos pierden todo control de su vida. No es así. La vida cristiana significa que el creyente utiliza la fuerza de su voluntad para desarrollar el carácter cristiano por medio de tomar decisiones correctas. Es el deseo de Dios que nosotros, sus hijos, nos convirtamos a la imagen de Jesucristo, así como lo dice la palabra en Romanos 8:29. Dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero esa conversión no es algo que sucede contra nuestra voluntad, como ya lo dije. Dios inicia el proceso de conversión, lo inicia con la transformación o lo que llamamos la regeneración o la nueva naturaleza. Cuando Él nos crea de nuevo, Él inicia ese proceso de conversión, Dios. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios para irnos convirtiendo más y más en nuestra vida cristiana a la imagen de Jesucristo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios para que eso suceda, porque no es contra nuestra voluntad. Por imagen entendemos que se refiere al carácter moral de Dios, que se hizo visible en su Hijo Jesucristo. Por supuesto que todo verdadero creyente desea parecerse cada vez más a Cristo. Esa es la aspiración de todo cristiano, ser como Cristo, ya que el modelo de todo cristiano es Jesús. Y es el anhelo de todo cristiano parecerse a Cristo en su santidad, su amor, justicia, su misericordia, su gracia, su bondad, su compasión, su fidelidad, su humildad, su mansedumbre, su paciencia, etcétera, etcétera. Hay muchas características que tenemos que desarrollar
de Cristo en nuestra vida diaria. Deberíamos de manifestar el carácter de Cristo que vive en nosotros. Ese deseo de ser conformados a la persona de Cristo que vive en nosotros no es algo que nace del corazón del hombre, sino que es algo que Dios produce en el corazón del hombre, en su mente. Dice la palabra en Filipenses 2:13 que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así es que ese deseo de convertirse, de conformarse a la persona de Cristo, Dios lo produce en el hombre. Y no solo el querer, como acabamos de leer, sino también Dios produce el hacer. Así es que lo que le corresponde al hombre es estar de acuerdo con Dios, confiar que Él estará produciendo esos deseos, confiar que Él estará proveyendo los medios para hacer su voluntad. Así, en cada querer y en cada hacer del creyente, procura parecerse más y más al Hijo de Dios. Que nuestra forma de hablar, que nuestra manera de pensar, que nuestras acciones, aún nuestros sentimientos, sean testimonio de que verdaderamente nos hemos convertido a Cristo o estamos en ese proceso de conversión a la plenitud de lo que es Cristo. Como alguien ha dicho, somos una obra en construcción. Que en cada situación y circunstancia, que en todo momento y lugar hagamos, pensemos, digamos y sintamos lo mismo que haría Jesucristo en nuestro lugar. Todo cristiano deberíamos de vivir conforme lo dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo el ser humano, pecador, caído, sino que Cristo vive en mí. Que nuestra vida sea una evidencia de la vida de Cristo que está en nosotros. Que seamos, como dice también 2 Corintios 3:18, un reflejo de la gloria del Señor, porque estamos siendo transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. Así es que la pregunta que surge es: ¿estás demostrando a Cristo en tu vida diaria? Si no, hay que hacer algo al respecto. Rindamos nuestra voluntad a Dios y confiemos en su querer y en su hacer, por su buena voluntad. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias Padre, porque tú has provisto, Señor, los medios para alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, el varón perfecto, a quien deseamos, Señor, ser iguales, a quien anhelamos, Señor, ser como Él en esta tierra, en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos, Padre, para no fallar, para no caer, Señor, y que en toda situación y circunstancia, en todo momento y lugar, reflejemos a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Porque tú dices, Padre, que tenemos la mente de Cristo y así tenemos que actuar, tenemos que pensar, tenemos que hablar y aún sentir de acuerdo como lo haría tu Hijo Jesús, que mora en nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.